95.1, la radio que te acerca a Dios. Bienvenidos a tu programa radial. Cristo es la respuesta. Cristo es la respuesta. Conducido por el evangelista de Cristo, Carlos Mendoza, desde Los Ángeles, California. Transmitiendo a través de Shekina 95.1 FM, Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Shekina TV, a través de Roku. En radio, Conquistadores para Cristo 100.9 en Atlanta, Georgia. Radio Fe 96.9, Tijuana. Y Radio Fe 90.9, Los Ángeles, California. Si quieres comunicarte para salir al aire, área 664-142-5264 y Los Ángeles, área 323-427-1426. No te desconectes y sé bienvenido. Aquí comenzamos. Y tristemente, usted muere y han muerto y se dan cuenta, porque usted no crea que su cuerpecito hermoso, que caminó, respiró y fue por todos lados, va a tener vida. Y usted se da cuenta cuando usted sale de su cuerpo. ¿Quién viene por usted? Hay dos opciones. Vienen los ángeles del Señor y se lo llevan al paraíso. Gloria a Dios, porque ya la hicimos, ya la hizo usted, porque ya compró el boleto, ya se lo dieron gratuitamente. Cristo murió y resucitó, y usted miró el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero si usted, amigo y amiga, rico, pobre, seas quien seas, porque no porque digas, no, evangelista, yo soy rico y yo no me voy a morir, viera cuánto dinero tengo, viera que tengo dinero en cada rincón de mi mansión. Nada te vas a llevar, amigo. Seas pobre, seas rico, nada te vas a llevar. ¿Cuánta gente se han aferrado y que quieren que los entierren en sus automóviles del año? Sí, lo entierran. Al momento que le echen la tierra ya se está echando a perder ese carro. Nada te vas a llevar, amigo y amiga, hermano y hermana, si te has alejado de los caminos del Señor. Por eso Dios nos está dando no una oportunidad, nos está dando muchas oportunidades. Oportunidades para servirle, oportunidades para hacer la diferencia. ¿Cómo va a llegar usted, amigo y amiga, hermano y hermana, al reino de los cielos? ¿Va a llegar? Ya vine. ¿Y a qué vino? ¿A qué llegó usted al reino de los cielos? Si fue salvo. Pero si no fue salvo, por usted van a venir los demonios y se lo van a llevar al infierno. Si usted es salvo y se permaneció hasta el fin, van a venir los ángeles y se lo van a llevar al paraíso. Y entonces sí, será el lloro y crujir de dientes. ¿Y por qué no aprovecha la oportunidad ahora? Por eso, hoy es otra oportunidad. Ayer fue una oportunidad y muchos aprovecharon la oportunidad. Otros no la aprovecharon y ahora ¿qué? Están diciendo si lo hubiera hecho. Pero el hecho ya pasó. Ya estamos hablando del pasado, estamos en el presente. El pasado pasó y el presente, o estás en el paraíso o estás en el infierno. Tú toma la decisión, pero yo no voy a predicar, la que va a predicar es la profeta. Así que yo nomás estoy diciendo lo que Dios quiere, darte una oportunidad para que no te pierdas y que puedas llegar al reino de los cielos y que tu nombre, por lo pronto, porque ese nombre no va a ser eterno, porque la Biblia dice que nos van a dar un nuevo nombre, nos van a cambiar el nombre, nos van a dar una piedrecita con un nombre nuevo. ¿Qué nombre nos irá a dar el Señor? Eso va a estar hermoso, va a estar bello. Por eso yo te invito a Aleluya para que nos puedas mandar un mensaje al área 323 al 427-1426. Área 323 al 427-1426. Mándanos un mensaje allí por WhatsApp y ahí vamos a estar leyendo cualquier comentario que tú tengas o quieras recibir a Cristo, quieras reconciliarte,
también lo puedes hacer. Y también busca al Evangelista de Cristo por Facebook, ahí estamos también conectados. Así que le damos la bienvenida a la profeta y nos da mucho gusto saludarle como siempre. Profeta, Dios le bendiga, está en el aire. Bendiciones, hermano Carlos, como dice la Biblia, ¿verdad? La salvación es hoy. Hoy es el día de salvación, dice la palabra de Dios, hoy es el día de salvación. Hermana, muchos están como cuando dijeron los soldados, cuando el Señor entregó su espíritu al Señor y verdaderamente era hijo de Dios. ¿Y por qué no dijeron verdaderamente era hijo de Dios cuando anduvo caminando en la tierra, anduvo haciendo milagros y prodigios? ¿Por qué la gente tuvo que levantar falso testimonio contra el Señor y diciendo crucifícale, crucifícale? Y luego todavía se atrevieron a decir que la sangre de él caiga sobre nuestras familias. Y qué maldición se llevaron esa gente de ese entonces, profeta. Sí, realmente, y la cosa es que esa maldición cayó sobre Israel, ¿verdad? Porque cayó sobre Israel. Al final podemos mirar cómo ellos fueron primeramente esclavizados, ¿verdad? Podemos decir, ¿verdad? Por el Imperio Romano. Después ellos cayeron en manos de persecución, ¿verdad? Porque sabemos que Constantino, cuando él se convierte a Cristo, supuestamente, ¿no? Que él declara que él es cristiano, ¿no? Eso está en la historia, no estoy atacando a nadie, pero está en la historia. Sería bueno que nosotros entendiéramos, conociéramos la historia, qué es historia, qué es antropología, qué es básicamente pues lo que viene siendo, porque cuando uno estudia, pues a nosotros, bueno, yo que tengo un doctorado, ¿verdad?, en teología, estudiamos obviamente la palabra de Dios, que es lo primero, pero también tenemos estudios de antropología, de historia, tenemos estudios de conocimiento de lo que significa cada palabra en el griego y en el hebreo para poder entender y dar la enseñanza correcta, ¿verdad? No pensar que, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo creo, sino realmente buscar, investigar, ¿no? Y en la historia, si usted va a la historia, hay un tiempo en el cristianismo que le llaman el oscurantismo. Ese tiempo del oscurantismo fueron 300 años donde se perdieron muchas enseñanzas, se perdieron muchos libros de la Biblia por la persecución de Roma, y vemos que Constantino comenzó a perseguir la iglesia cristiana. Obviamente ese Coliseo romano que ustedes miran, donde muchas veces usted puede ir ahí a Roma, en esa parte del Vaticano, ¿no? En ese lugar hubieron muchos cristianos que fueron objeto de deporte, matando cristianos, matando judíos que se habían convertido al evangelio, y miramos que Nerón fue uno de los Césares que se volvió loco, que hasta le prendió fuego, ¿no?, a Roma, porque el apóstol Pablo estaba predicando el evangelio al punto que pues estaba convirtiendo el poder que ellos tenían, el poder militar. Entonces luego aparece este César, que es Constantino, y él dice que mira una visión, que se le apareció al Señor Jesús, y él empieza lo que nosotros conocemos como la Santa Inquisición. ¿Y qué es la Santa Inquisición? Es la persecución de aquellos que no eran considerados cristianos para ese tiempo, ¿no? Y entonces ahí es donde obviamente pues nace la Iglesia Católica Apostólica Romana con el papado,
y nacen este sistema, ¿no?, que nosotros conocemos hoy como la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y en ese sistema entendemos que no, en el sistema romano, bueno, porque hubieron diferentes reinos que gobernaron el territorio, ¿verdad? Que son sistemas, sinceramente son sistemas. Pero uno de los reinos que la Biblia menciona es el reino babilónico, con Nabucodonosor. Luego se levanta el reino medo-persa. Luego se levanta el reino de Grecia. Y después del reino de Grecia se levanta Roma. Y Roma era un sistema, pero miramos cómo estos reinos fueron formados uno detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro. Pero estos sistemas obviamente fueron sistemas hechos por hombres, ¿verdad? Y en el sistema romano existía el poder del gobierno y el poder religioso. Entonces lo que Roma hizo fue que tomó todos las personas que creían en sus propios dioses, ¿no? Y les levantó un templo a cada dios para que la gente no se les fuera. Entonces estaban esta parte que obviamente la iglesia, la Biblia le llama los gentiles, ¿verdad? Pero estos gentiles, ellos tenían sus propios dioses, ellos adoraban a Saturno o adoraban, celebraban las Saturninas, celebraban a Venus, que era la diosa de la guerra y del amor. Celebraban a diferentes dioses, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con Roma? Ellos tienen a Apolo, todos estos tipos de dioses, ¿no?, que ellos veneraban, ¿no? Cada uno tenía su templo, y César en sí era como un dios. Entonces, él tenía tres poderes. Uno es el poder militar, que era la fuerza bruta que mantenía a la gente con miedo al servicio de Roma. Luego tenía el César, que era considerado un dios, y luego tenía el Senado. Y de ese Senado, como ellos gobernaban, ellos no esclavizaban a la gente y lo llevaban para Roma para que sirviera, sino que lo que ellos hacían, ellos enviaban un enviado desde el Senado al territorio para que en el territorio taxara a la gente y enviara todo ese dinero a Italia, que es Roma, ¿no? Ahí donde estaba Roma. Entonces, ¿qué hacía? Enviaban el poder militar. Si usted mira en la palabra de Dios, el César en ese entonces había enviado a Poncio Pilato. Poncio Pilato era un gobernante romano que estaba encargado de taxar a todo el pueblo, y a través de la fuerza militar ellos pusieron la pena de cruz. O sea que en la cruz ellos mataban, ejecutaban a los reos a través de cruz, pero los reos que ellos ejecutaban a través de cruz eran esclavos que se corrían de sus amos, se corrían de ellos, o personas que eran reos amotinadores en contra del gobierno de Roma. Y ponían ellos también, Roma ponía una marioneta, podemos decir, ¿verdad? Como uno que representaba representaba el poder de la región, pero estaba bajo el gobierno de Roma. Y entonces aquí miramos que el que gobernaba en ese entonces en la parte de lo que viene siendo Israel, Jerusalén, esa zona, era Herodes Saudipa, que era el que ellos pusieron, el que Roma puso. Y luego estaba también el poder de lo que es religioso, el poder religioso,
Y ese poder religioso era los sacerdotes, que eran los que estaban en el templo, los escribas, que eran los que escribían la ley en ese momento, y ya no existían los levitas. Los levitas estaban ahí, pero ya no ejercían ninguna autoridad. Entonces, los únicos que ejercían autoridad allí, los que cuidaban el templo, ¿verdad?, eran los sacerdotes y los escribas, que eran los que interpretaban la ley, que eran los que tenían poder. De ahí habían otros poderes religiosos ahí, pero como los celotes eran uno de ellos, pero estos eran más que todo, como miramos ahora, ¿no? Que miramos, miramos que hay estos musulmanes, ¿no? Que están queriendo meter su religión a la fuerza, ¿no? En ese tiempo obviamente no existía no existía lo que es la enseñanza de los musulmanes, ¿verdad?, como lo conocemos hoy. Eso salió después. Pero en ese tiempo aparece el Señor Jesús, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Él es juzgado por este poder romano, ¿no? Y lo juzga Poncio Pilato, luego lo mandan con Herodes, luego lo mandan con los sacerdotes. Entonces, Jesucristo fue juzgado por 3 leyes. Fue la ley global o la ley del mundo, que viene siendo Roma, sus hermanos, que viene siendo los básicamente, que era Herodes Saudipa, que era el gobernante de esa etapa, y el poder religioso, que fueron obviamente pues los sacerdotes del templo, ¿verdad? Caifás y todos estos también que se pusieron en contra del Señor Jesucristo. Pero ese poder militar, aunque Jesucristo muere en la cruz del Calvario y resucita, ese poder militar todavía continuó en Roma. Ese poder militar no fue quitado. Pero cuando los discípulos de Jesús comienzan a predicar el evangelio, obviamente miramos que el primero que es asesinado fue Esteban, fue el primero que fue apedreado, ¿no? Y de ahí los otros fueron perseguidos. Sabemos que el apóstol Pablo murió, todos ellos murieron. El único que no murió de pena de muerte, ¿verdad?, fue el apóstol Juan. Y Juan, él es encarcelado en una, ¿cómo se dice?, en una isla, ¿verdad?, que es la isla de Pasmos, donde él es encarcelado, y él escribe el libro del Apocalipsis allí en la isla de Pasmos. Al final él es liberado y él muere libre. Él muere, el único que muere de muerte natural, y murió libre, pero de ahí todos los demás obviamente pues fueron asesinados, incluyendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el último apóstol que el Señor alcanza, y él es llevado a Roma, y él dice, ¿verdad?, en la palabra de Dios, que él fue llamado para los gentiles. Ahora recordemos que en ese entonces los gentiles no teníamos ningún derecho a ser parte del cuerpo de Cristo, porque la salvación, dice la Biblia, viene de los judíos. O sea, que Jesús era judío, él era judío, todos los que le seguían a él eran judíos, y él mismo lo dijo, yo no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de Israel. Entonces él no se salió de ese lugar de Israel, él estuvo predicando en Israel porque esos son sus hermanos, o sea, él tenía que llegar a Israel. Ahora, de allí se expande el evangelio a todo el mundo, porque Dios le había dado una promesa a Abraham de que en él iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces se produce lo que nosotros conocemos como una amnistía. ¿Qué quiere decir? Bueno, sabemos que en la Biblia hay varios pactos, lo que nosotros conocemos como pactos. Está el pacto edénico, y el pacto fue para Adán, ¿verdad? Pero era en el Edén. Y el pacto era que si él cuidaba el Edén, cuídalo. Le dijo que Dios lo puso en el Edén, y le dijo cuídalo y nútrelo, ¿verdad? Que fueron dos preceptos que Dios le dio. Cuídalo, le dice, y cultívalo, que quiere decir nútrelo, ¿no? Y le da un mandamiento el Señor. Le dio 2 preceptos. Uno, cuídalo,
y cultívalo. Y luego le dio un mandamiento. ¿Cuál era el mandamiento? De todos los árboles puedes comer, menos de este árbol no. Entonces, ¿qué sucede? Adán peca contra Dios, él le da permiso a la muerte de entrar a la tierra y el diablo gana la autoridad que era de Adán, se la entrega a Satanás y él invade lo que nosotros conocemos como el segundo cielo, ¿no? Porque el diablo era, la tierra era la cárcel del diablo. Pero ¿qué sucede? El custodio o el que tenía que custodiar a Satanás era Adán. ¿Cómo lo sé yo? Porque el Señor le dijo, cuídalo y cultívalo. Entonces, ¿por qué lo tenía que cuidar? Porque había un enemigo en ese lugar, ¿verdad? Y obviamente, pues el enemigo era el diablo, era la serpiente, ¿verdad? Él era el enemigo. Pero Adán estaba siendo enseñado por Dios sus leyes, sus principios para gobernar la tierra. Pero él pierde esta autoridad y entonces queda lejos de Dios y dice la Biblia pues que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios le da otra promesa a Adán, ¿verdad? Es el pacto de Adán que de la mujer iban a ser un campeón que iba a derrotar a la serpiente, ¿no? Luego obviamente pues aparece otro pacto que es el pacto de Noé, donde Dios envía un diluvio, porque este pacto de que de la semilla del hombre, de la semilla de Adán, iban a ser un campeón, obviamente iba a ser semilla de la mujer. Pero ¿qué sucede si nosotros leemos bien la Biblia? En el libro de Génesis 6, creo que es donde está, donde dice que vinieron y los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres y nacieron lo que nosotros conocemos como nefelines. ¿Quiénes son los nefelines? Son los gigantes, son estos gigantes que se mezclaron, una semilla angelical se mezcló con la semilla de Dios y Dios tiene que venir y purificar las aguas, ¿no? Eso está en el libro de Génesis 6, ¿no? Donde dice que aconteció, Génesis 6:1, aconteció que los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y nacieron hijas. Y los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres, eran hermosas, y tomaron hijas para ellos mismos, entre todas las que les gustaban. Entonces, muchos eruditos bíblicos, o sea, personas que están enseñando y que investigan y que buscan en la Biblia, dicen que no, esto no puede ser, los hijos de los hombres eran hijos de Caín, o hijos de Set, los hijos de Caín eran los hijos que no tenían que ser. Pero si una semilla mala de hombre con una semilla mala buena de mujer, van a ser otra persona, no nacen gigantes. Sin embargo, aquí entendemos que estos no eran los hijos de Dios que menciona aquí, eran gigantes, eran ángeles. Recordemos que la Biblia le llama a los ángeles, también le llama hijos de Dios. ¿Por qué lo reitero yo y por qué yo me inclino a este tipo de creencia o esta enseñanza? Porque en el libro de Judas 1:6 dice, y los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Entonces aquí miramos que hubo un arresto de estos ángeles que están bajo juicio y que están en lugares de tinieblas, dice la Biblia, y que Dios los va a juzgar hasta el día final. Entonces esto no se refiere a los ángeles que cayeron con Satanás cuando habla la Biblia en el libro de Apocalipsis 12, donde dice, ¿verdad?, que él hizo caer la tercera parte de los ángeles del cielo. Entonces miramos que esto es otro tipo, ¿verdad?, de ángeles, porque esos ángeles que estaban con el diablo eran un ejército de él y estaban encarcelados en la tierra, pero cuando Dios le entrega a Adán la tierra y Adán se la entrega al diablo, él es liberado de la prisión donde él estaba, y por eso la Biblia le llama el Dios de este mundo. Le llama el libro de Segunda de Corintios
4:3 dice: si todavía nuestro evangelio está velado para los que se pierden, está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Entonces vemos que Él es el Dios de este mundo, así lo dice la Biblia, ¿no? Entonces, y que Él ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Si usted quiere saber por qué la gente no cree, es porque está cegado por este espíritu, ¿verdad? Por este Dios que es Satanás, ¿no? Y es un Dios con D chiquita, no es un Dios con D grande. Y luego Dios obviamente juzga, el Padre juzga la tierra, purifica la tierra, depura la tierra a través de la lluvia, hace que lleve 40 días, 40 noches. ¿Y qué sucede? Se limpia la tierra de esta semilla nefelina, ¿no? Que son gigantes, ¿no? Y se limpia la tierra de ellos, pero debemos de entender que los 3 hijos de Caín, de Adán, de Noé, que era Cam, Set y Jafet, uno de ellos es maldecido, que es Cam, y de la descendencia de Cam nacen gigantes. ¿Por qué? Porque en la esposa, no en la semilla de Adán, pero en la esposa venía una semilla de Nefelín, o sea, una semilla de gigantes. ¿Por qué lo digo? Porque cuando nosotros miramos que David se pelea con Goliat, ¿ok? Era un gigante, la Biblia lo menciona, es un gigante. También cuando ellos entran a la tierra de Canaán, viene y le dan el informe a Moisés y le dicen: ahí están los hijos de Anac, que eran gigantes y viven en Hebrón. Entonces los gigantes no fueron destruidos todos en el diluvio. Estamos mirando que en la semilla de la mujer de Cam venía esta semilla de gigante, ¿verdad? Y miramos hombres de grande estatura que todavía nacen hoy. Creemos que es una semilla angelical, y viene de esa parte, ¿no? De lo que viene siendo los nefelines. Y Dios hace ese pacto con Noé, que ya no va a destruir la tierra. Y luego miramos el pacto abrámico, que es cuando Dios hace el pacto con Abraham y le dice: en ti voy a hacer bendecida a todas las familias de la tierra. Pero para este entonces podemos mirar que los pactos solamente eran con un hombre. El primer pacto fue con Adán, obviamente Adán y Eva, ¿verdad? El segundo pacto fue con Eva, que Dios le dijo que de ahí iban a ser una mujer, un hijo, y entonces el diablo quiere destruir esa semilla. Él persigue la semilla y quiere deformar la semilla para que nazcan estos nefelines y se contamine la semilla humana, ¿verdad? Entonces Dios tiene que depurar la tierra y hace pacto con Noé y con su descendencia, que viene siendo Cam, Set y Jafet. Y luego después miramos que Dios saca a Abraham de Ur de los Caldeos, y aquí estamos mirando que hay ya aquí miramos que hay un reino, ¿verdad? Ya hay la primera ciudad fue fundada por Caín. La segunda ciudad fue fundada por uno de los descendientes, bíblicamente hablando, uno de los descendientes de Noé, ¿verdad? Que se llamaba Nimrod. Y ese Nimrod, la Biblia dice que él era un gibor, o sea, un gigante. Es lo que dice. Y él funda, dice, su reino, porque habla del primer reino que fue fundado. Eso está en el libro de Génesis 10:8, y ahí lo dice. Y Cus, que era hijo de Noé, dice, engendró a Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Esa palabra poderoso es la palabra Gibor. Y dice, y él fue un poderoso cazador delante del Señor. Dice, y ahí dice delante del Señor, pero si lo leemos realmente en la lengua hebrea de cada palabra, usted se va a dar cuenta que no dice poderoso delante de Dios, sino que dice un gibor fuerte en contra de Jehová. Entonces él se levanta como este gibor, que no quiere obviamente que lo mande. ¿Y qué es lo que hace él? Él funda este reino, y
¿Cuál es ese reino? Pues él fundó ese reino de Babilonia, ¿verdad? Pero ¿cómo lo hace? Dice que él funda 8 ciudades. Y ahí lo dice, ¿verdad? El comienzo de su reino, dice el 10, fue Babel, Erech, Akkad, Calne, en la tierra del Sinar. De aquella tierra salió hacia Siria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala, Resén. Entre Nínive y Cala, aquella es la gran ciudad. Entonces aquí vemos Nínive como esa gran ciudad. Y quien lo funda es Nimrod. Ahora, si usted va a Google y busca la historia de Nimrod, váyase a Google y busque Nimrod y Semiramis. Semiramis fue la mujer de Nimrod, pero también fue la mamá de Nimrod. Y ella pues tiene esta relación con su hijo, incesto, y ella funda la primera religión. Ella levanta los primeros templos. Y Nimrod era un hombre violento. Él muere en medio de esa violencia. Muchos le llaman Gilgamesh, ¿verdad? Pero sigue siendo el mismo Nimrod. Y hay estatuas, hay obviamente pues miramos que están lo que es en la arqueología, estatuas de este Nimrod, ¿no? Y cuando Nimrod muere, Semiramis tiene relaciones sexuales, porque ella era muy promiscua, obviamente, con uno de sus sacerdotes, y sale embarazada. Y ella dice que los rayos del sol la miraron y que los rayos del sol la embarazaron, haciendo creer a esa profecía de la Virgen que va a dar a luz al bebé. Entonces, aquí es donde nace esa enseñanza de la adoración de la madre y el niño. Y nace esta adoración con esta diosa que supuestamente ella se coloca como diosa, cuando coloca a Nimrod como el dios sol, ella se coloca como la diosa luna, y cuando nace el niño, ella se coloca como Tamuz, que viene siendo ese niño, ¿no? Que la adoración a ese niño. Y esto se propaga, ¿no? Se propaga por todas todos los pueblos. Recordemos que de Cam, Set y Jafet descienden todos los otros, las otras naciones, los otros pueblos. Obviamente Nimrod, él fue el que hizo esta torre, ¿no? Que es la torre de Babel. Y es cuando Dios dice, no van a seguir. ¿Y qué sucede? Dios confunde las lenguas y se dividen en naciones y se dividen en lenguas. No destruye, pero sí los divide. Dios permite que son divididos. Y de ahí salieron las diferentes razas, las diferentes naciones que nosotros pues conocemos hoy como naciones, ¿verdad? Y aquí pues miramos que de Cam nacen los camíticos, de Sem los semíticos y de Jafet los jefíticos. De Cam salen los de Arabia Saudita y los africanos, los de Etiopía y los libios nacen de esa línea de Cam. Y aquí vienen los fenicios y los cananeos, que son los descendientes de Canaán. De Sem nacen los asirios, de ahí es donde viene Abraham, de Ur de los Caldeos, nace Isaac, Jacob, Israel, y ellos son llevados a Egipto. Y de Jafet nacen los de Asiria, Asia Menor y Europa, o sea, pues vienen siendo los chinos, los de lo que le llamamos Asia Menor. De ahí vienen los galos, los de Alemania, los rusos, los medos, los iberios, los griegos, los romanos, y los trazos, de ahí vienen, de esas líneas, ¿no? Y aquí miramos cómo estas líneas empiezan a ser sus propios pueblos, ¿verdad? Y sus propias naciones. Pero miramos que entre esas naciones
están los egipcios, que es la primer potencia, podemos decir, ¿no? Como reino. También del otro lado, de la parte de Mesopotamia, estaban básicamente lo que nosotros pues conocemos ahora como los árabes, ¿verdad? Que estaban en esa zona. Y de ahí viene Babilonia, de esa parte, exactamente Babilonia de Irak. Ahí es donde estaba situada. Y después, pues miramos que nacen, dice la Biblia, Persia, Grecia, Persia, Medo-Persa, de ahí Grecia, y de ahí pues viene Roma, ¿verdad? Y de ahí viene Roma. Entonces Roma tiene, obviamente, es un poder que nace de estos reinos, ¿no? De Babilonia, de Grecia, de Persia, de Media. Y ellos son los que conquistan, ¿no? ¿Qué es lo que hace Roma? Él tiene 3 poderes. Uno es el poder del César, como lo dije anteriormente. Luego tiene el poder militar, que es el poder de la fuerza de conquista. Y luego tiene el poder de lo que es el Senado, como miramos que Poncio Pilato era un Senado. Cuando Constantino se levanta y dice que Dios le dijo que construyera un templo, ¿qué es lo que hace Constantino? Constantino declara que hay un solo papa, que o sea que Dios no le puede dar a nadie más, solo al papa, y pone a un papa. Entonces él dice que el papa es Dios, y obviamente pues miramos el mismo sistema romano, un César, un papa, pero ya no es un César, ahora es un papa. Miramos el Senado, ya no está el Senado, hay cardenales, que son los que tienen los que ayudan al Papa, pero que van como representantes de quién, del papado, y el poder militar. Entonces aquí miramos cómo ellos conquistan todo, pues meten lo que viene siendo la religión católica, que es creo que bajo la cual todos hemos de alguna manera hemos sido influenciados por la enseñanza católicas, ¿verdad? Y obviamente pues se convierte en este sistema, ¿no? De adoración. Y lo que Roma hace, ellos como no querían perder a nadie, porque como Roma siempre hace lo mismo, ¿verdad? Entonces ellos levantan, ahora ya obviamente ellos adoraban a Inanna, se adoraba a la diosa Inanna, se adoraba a la diosa Isis. Usted puede checar ahí, Isis está con el bebé, y el bebé tiene unos cuernos en la parte de arriba, que es Tamuz. Eso es en Egipto, se miraba como esa diosa. Ellos obviamente adoraban a la Madonna, es otra diosa. Y así esta diosa fue evolucionando. ¿Y qué es lo que hizo la Iglesia Católica? Pues dijo pues que esta diosa era la mamá de Jesús, María, y el bebé es Jesús. Entonces empieza la misma adoración de Egipto, que se propagó desde Semiramis. Empiezan a adorar a esta deidad femenina, ¿no? Que viene siendo esta diosa, ¿no? ¿Y qué sucede? Ellos empiezan a poner a Apolo como que fuera el apóstol Pablo, y todos los otros dioses que tenían los paganos, porque ellos habían fiestas paganas que se hacían. Entonces ellos empezaron a agarrar estas fiestas paganas y decir, sí es cierto, pero no así. O sea, sí es cierto, esta diosa es real, pero es María, la Virgen, o es el San Pedro, San Pablo, San Lucas, y empiezan a poner todos estos santos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Ellos continúan con la misma adoración, y vemos a Gregorio, que es uno de los papas, y él cambia el calendario. Entonces él empieza a ponerle nombres a los días, ¿verdad? Cosa que no tenían nombres, solo era 1, 2, 3, y de Babilonia le habían puesto nombre, obviamente, ¿no? Pero él cambia el calendario, y ahora calendario que nosotros conocemos como el calendario gregoriano.
que es el lunes, es la adoración a la luna, martes al dios Marte, miércoles a Mercurio, jueves a Júpiter, viernes a Venus, sábado a Saturno, y el domingo es Sunday, que es día del sol. Entonces ellos empiezan a hacer el cambio en todo el mundo. Recordemos que ellos eran una potencia, y ellos agarran todos los libros judíos y ellos se los llevan al Vaticano, y ellos pues hacen que solamente ellos son los que pueden predicar el evangelio, y en ese evangelio ellos empiezan a predicar en latín. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero mi abuelita fue una católica muy férrea cuando ella, obviamente mi mamá fue la primera que se convirtió a Cristo en nuestra familia, y mi abuela todavía asistía a las misas cuando eran en latín, entonces nadie entendía lo que se estaba predicando, ¿verdad? Y hasta que viene en 1500 un sacerdote llamado Martín Lutero. Él tiene una experiencia de él fue que él, un rayo lo toca, y él era un abogado, está estudiando para ser abogado. Este rayo le cae y él siente un gran deseo por la conversión, y él se convierte a Cristo, y pues la única religión que existía era la religión católica, y él se convierte al Señor, ¿verdad? Y él es alemán, y él va y pues quiere ser un padre, ¿no? Y se convierte en un seminarista, ¿no? Que viene siendo no un sacerdote todavía, sino que él era uno de los que entran, ¿no? Porque quería ser padre, ¿verdad? Quería ser el sacerdote, ¿no? Y entonces cuando él empieza a estudiar, él se da cuenta que él tiene malos pensamientos, que él no es santo, y él empieza a seguir los rituales de la Iglesia Católica. Él empieza a flagelarse, empieza a golpear su cuerpo, se hacía grandes heridas, él se mete en las mazmorras a hacer grandes ayunos, porque él quiere tener una mente limpia, él quiere ser santo, ¿no? Y él se da cuenta que no, él no puede alcanzar esa santidad, ¿no? De la cual pues se predica, ¿no? Entonces él un día, ya porque él se confesaba, es bien bonito mirar la vida de este varón, si usted lee y busca cómo él, su conversión, y cómo él pues era un padre, él, ¿verdad? Y él se confesaba, y cada vez que se confesaba no daba ni 3, 4 pasos cuando él tenía un mal pensamiento y tenía que regresar otra vez a confesarse. Entonces él vive esa angustia, ¿no? De que él quiere ser santificado y no lo puede ser. Y un día él se queda 3 días en la nieve y le salen unas llagas terribles en su cuerpo, y ya los sacerdotes alemanes ya no lo aguantaban, y lo envían al Vaticano a él, y él está feliz, ¿no? Porque va a ir al Vaticano, y él dice un pedacito del cielo, voy a ver un pedacito del cielo, voy a entrar, dice él, al cielo, y él va con todo su corazón, y es un camino largo de meses, y él llega, ¿no? Al Vaticano. ¿Cuál no es su decepción cuando mira que en el Vaticano niños están siendo abusados, ¿verdad? Por padres, ¿verdad? Niños que son llevados ahí, y viene esto que es la pedofilia, cosa que es normal. ¿Por qué es normal? Porque los césares en aquel tiempo, ellos usaban gente bonita, ellos les gustaba ver la belleza. Usted mira todos esos, y esto viene desde Babilonia, todas esas pinturas, todas esas estatuas de mujeres hermosas, semidesnudas, enseñando sus pechos, los hombres enseñando sus partes íntimas. O sea, eso es una norma, eso era normal para Babilonia, y era normal para Roma, ¿verdad? Entonces viene él, y él mira que está esto tan feo ahí, ¿no? Entonces él regresa a Alemania, y él viene decepcionado, viene triste, y pues ya no hayan ni qué hacer con él. Entonces lo que hacen es que lo meten a él a
a estudiar la Biblia, a estudiar libros, a estudiar los pergaminos, ¿verdad?, que se tenían. Y él estudia y encuentra en la Biblia que la sangre de Cristo tiene poder para perdonar nuestros pecados. Entonces, cuando él encuentra esta perla, que fue la primera revelación que él tuvo, de que el único que puede hacernos entrar al cielo es el sacrificio de la sangre de Cristo. Y él encuentra esta perla, entonces él dice, entonces ya no tenemos que hacer mandas, ya no tenemos que andar hincados con las rodillas sangrando, porque Cristo ya lo hizo en la cruz del Calvario. Entonces él empieza a predicar este mensaje que él encuentra en la Biblia. Entonces, obviamente, él les dice, no nos tenemos que confesar porque nuestros pecados ya fueron clavados en la cruz, y él empieza. Entonces, obviamente, los sacerdotes comienzan en contra de él porque habían inventado lo que la Iglesia Católica había inventado, lo que son los indultos. ¿Qué son los indultos? Los indultos es que cuando una persona muere, que era rica, para sacarle dinero, le decían, bueno, usted si va a morir, usted tiene que dar tanto de dinero al Papa para que darle una hoja de que usted ya sus pecados fueron perdonados y usted tiene entrada al cielo. Esta es una hoja de indultos. Usted lo puede buscar en el Google, ahí va a estar, hoja de indultos. Y esta hoja de indultos le daba permiso a usted que cuando se muriera, usted ya había pagado su entrada al cielo y usted podía entrar. Entonces, él empieza a predicar que no necesitaban pagar los indultos. Y obviamente aquí es donde nació esa enseñanza de lo que nosotros conocemos hoy como cuando una persona se muere, ¿verdad? Y no puede pagar ese indulto, lo puede hacer pagos anuales, ¿verdad? ¿Cómo lo va a hacer? A través del purgatorio. ¿Qué quiere decir? Que la persona va a morir, esta persona va al purgatorio, pero mientras usted esté haciendo las rogativas por ellos y pagando las misas, entonces esta persona va a estar quemándose poquito, pero no va a estar quemándose lo suficiente hasta que al fin purgue sus pecados, y entonces esa persona puede tener entrada al cielo, cosa que no está en la Biblia. Eso no es bíblico, pero fue un invento de la Iglesia Católica para tomar dinero de los pobres que no podían pagar por los indultos. Entonces, ¿qué sucede? Martín Lutero viene y empieza a tirarles toda esta farsa y lo empiezan a perseguir, y creo que es el 31 de octubre, él va y él clava 95 razones por las cuales la Iglesia Católica está equivocada, está mal. Y de ahí nace lo que nosotros conocemos como la Iglesia Protestante. Entonces ahí nace la restauración de la Iglesia cristiana. Y otra cosa que hizo Martín Lutero, gloria a Dios, él tradujo la Biblia. O sea que la Biblia no tenía traducción. De ahí empezamos nosotros a tener acceso a la Biblia. Antes nadie podía leer la Biblia, nadie podía utilizar una Biblia porque era exclusiva de la Iglesia Católica. Y pues ahora usted puede leer la Biblia, usted la tiene hasta en una app, usted la puede tener. Ahora yo le recomiendo que usted busque una Biblia verdadera, una Biblia, las Biblias que miramos ahora, las nuevas versiones internacionales y todo, esas Biblias están peligrosas porque les han quitado ciertos pasajes bíblicos, les están quitando pasajes bíblicos, y eso es peligroso porque quiere decir que dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Hay un pasaje bíblico que no está en muchas Biblias, está en el libro de Lucas 17, cuando Jesús está hablando con los discípulos y está echando fuera un demonio. Y dice la Biblia que no pudieron echar fuera este demonio. Y en ese libro de Mateo 17, le quitaron el verso 21, donde dice, esta clase no sale si no es con ayuno y oración.
Entonces, ¿de qué está hablando? La clase de fe no sale si no es con ayuno y oración, no es la clase de demonio. Pero este verso bíblico ha sido quitado de muchas Biblias y a mí ¿cómo se dice? Me da pendiente de que algunas Biblias se les está quitando versículos bíblicos, porque entonces quiere decir que la iglesia no va a tener acceso. Por eso es muy importante que usted se eduque, que usted aprenda, que usted estudie, que usted investigue, ¿verdad? Y que usted entienda que hay una Biblia que está dividida en dos, en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo, el Nuevo Testamento está escrito en el griego, y cuando nosotros investigamos las palabras, tenemos una mayor revelación de lo que quiso decir el Señor en esa parte de la Biblia. Entonces, estamos mirando que el diablo se ha aprovechado muchas veces de las personas, una, porque no leen la Biblia, si no leen la Biblia, si no estudian, entonces no pueden informarse. Y a veces dejamos que se nos meta cualquier enseñanza. Por eso le digo yo, cuando yo estoy enseñando, tome su Biblia. Por eso le doy los pasajes bíblicos para que usted los investigue, para que usted los busque, para que usted se informe, porque hay poder en la información. La Biblia dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, dice el libro de Oseas 4:12. Entonces, Dios quiere que nosotros tengamos conocimiento, tengamos revelación, tengamos entendimiento de las Escrituras, porque dice la palabra de Dios en el libro de Juan 8, dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Entonces, quien tiene el poder de hacernos libres de toda confusión, de toda mentira, es la palabra de Dios. Dios dejó la palabra de Dios. Entonces, por eso el diablo está tan interesado en que la persona no lea la Biblia, no se informe, no busque de Dios, y que esperemos que alguien venga y nos diga y nos enseñe, ¿verdad? Pero como les digo yo, ¿verdad? A mí no me dan a tole con el dedo, yo investigo, ¿verdad? Y es muy importante que nosotros leamos la Biblia, entendamos la palabra de Dios y busquemos esa revelación que Dios tiene para nosotros, para que no seamos un pueblo dormido, sino que realmente conozcamos la palabra de Dios, que es lo que Dios tiene para nosotros. Así que yo quiero dejarle en su corazón que no solamente es convertirse a Cristo, quiere que lleguemos a ser discípulos. Y después de ser discípulos, obviamente, pues que nos convirtamos en hijos de Dios. Y la estatura, dice la Biblia, viene siendo Jesús. Dios quiere que nosotros hagamos milagros, pongamos las manos sobre los enfermos, veamos los prodigios, y sí se puede. Cuando usted es tocado por el Espíritu Santo, Dios le da ese deseo de servirle a Dios. Usted puede orar por los enfermos y estos pueden ser sanados. Una cosa más linda que ver el poder de Dios, la gloria de Dios fluyendo para que el Señor se manifieste y se glorifique en todos los aspectos, porque Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, ¿verdad? Viene por una iglesia gloriosa, y es necesario despertar el conocimiento, la revelación de la palabra de Dios. Así que yo le insto, ¿verdad?, a leer libros que le edifiquen, libros que le llenen, leer la Biblia, hacer comparaciones bíblicas, buscar más información para que usted pueda hacer como dice la palabra de Dios, que tenemos que ser esos siervos, esos obreros que son aprobados por Dios, ¿no? Conociendo la palabra de Dios y sabiendo disertarla donde quiera que nosotros vayamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermano Carlos? Sí, hermana, aquí hay una pregunta. Esta hermana está preguntando, ¿por qué Dios, si tantas veces le dijo a Moisés que dejara salir el pueblo para que lo adoraran en el desierto, ¿por qué no dejaba al pueblo dejarlo ir
si tuvo que tratar el Señor fuertemente con él, hasta que también pues Dios trató con el hijo de Faraón. Son planes, son propósitos que hace Dios incluso para nuestra vida también. Por favor, vuelva a preguntar la pregunta, hermano Carlos. Dice que por qué Faraón, su corazón estaba duro y Dios mandó a Moisés a que dejara a su pueblo salir para que fuera al desierto a adorarle. Si Dios tuvo que tratar con él, con Faraón, de la misma manera el Señor va a tratar con nosotros si no obedecemos a lo que el Señor quiera para nuestra vida. Cuando nosotros miramos esta pintura, ¿no? Esta historia de Faraón, debemos de entender, en el libro de Hebreos habla de que estas cosas les acontecieron a ellos, dice la palabra de Dios, para como una advertencia para nosotros. Eso lo dice la Biblia, que esas cosas les pasaron a ellos para que nosotros aprendamos, ¿verdad? Déjame buscarle. Dice, está en Primera de Corintios 10, verso 6, dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Entonces, aquí estamos mirando, usted lo puede leer desde Primera de Corintios 10, se lo puedo leer desde el 1, dice, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo hicieron. Y luego dice ahí, no seáis pues idólatras como muchos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer, a beber y se levantó a jugar. Entonces, aquí estamos mirando la situación de Israel. Israel era un pueblo que ellos estaban acostumbrados a vivir de los egipcios. ¿Qué le quiero decir? Ellos fueron esclavizados por Egipto, pero en ningún momento ellos fueron encadenados. Ellos no tenían grilletes, ellos no tenían cadenas que los detuvieran, ellos no tenían cárceles, ellos pudieran haber salido en el momento que ellos querían. Sin embargo, si usted mira bien la Biblia, ellos no se circuncidaron mientras estuvieron en Egipto. Aunque Dios le había dicho a Abraham que se circuncidaran, ellos no se circuncidaron. Entonces ellos no estaban siguiendo las leyes de Israel. Ellos en ningún momento estaban siguiendo esas leyes. Entonces, ¿qué sucedió? Dios no peleó contra Egipto, peleó contra los dioses de Egipto. Entonces, Egipto tenía todos estos dioses, los cuales Israel pensaba, ellos son Dios. Ya no, o sea, ellos vivieron 400 años, dice la Biblia, como egipcios en Egipto, aunque eran pueblo de Dios. Entonces, Dios permitió que empezaran a ser, que empezaran a ser afectados, que empezaran a ser perseguidos. Lo primero que hace es que les obligan a que ellos mismos maten sus hijos, o sea, a tener abortos, pues. Es lo que estamos mirando ahorita, ¿no? Se está mirando eso, ¿no? Y ellos, Faraón le paga las parteras, dice la Biblia, para que ellas maten los hijos de las parteras, pero habían dos parteras que eran las parteras de Egipto, y no mataron a los niños. Una se llamaba Púa y la otra creo que se llamaba
por ahí. Y ellos se siguieron multiplicando. Entonces dice que les pusieron capataces para que pusieran tareas pesadas, pero ellos se acomodaron a esas tareas hasta que Dios le llama a Moisés desde la zarza y él regresa, y cuando regresa, Dios se enfrenta no tanto a Faraón, sino a los dioses de Egipto. ¿Ok? Y recordemos que estos egipcios, ellos conocían las artes de la oscuridad, ellos conocían la magia negra, porque cuando Moisés tira la vara, habían dos brujos ahí, que eran James y Hamles, tiran sus varas al piso y también se convierten en serpientes. Entonces, obviamente viene la serpiente de Moisés, se come las varas de Aarón, de Moisés. Luego miramos que lo primero que hace Moisés después de eso, él se enfrenta al Nilo. El Nilo era un dios para los egipcios. Y dice la Biblia, ¿no?, que ese Nilo, Moisés lo hiere con su vara. Cuando lo hiere, ellos dicen, bueno, pues, como decir, tu Dios sangra, ¿no? Y ellos empiezan a mirar que Dios comienza a ir en contra de esta deidad, ¿no?, que es el Nilo. Sin embargo, ellos vienen y ellos hacen lo mismo. O sea, los sacerdotes hacen lo mismo, convierten el agua en sangre. Esa primera plaga, ¿no?, que es viene el Señor y toca el Nilo, ¿no? Esa fue la primera plaga, pero ellos miran que viene y sale y sangra, o sea, que sale agua del sangre. Entonces, obviamente, Faraón no cree, simplemente no cree, no dice, no, pues esto no puede ser posible, ¿no? Luego de ahí miramos que empieza la plaga de las ranas, y había una diosa en forma de rana que los egipcios tenían. Esta diosa era la diosa Heket, que era una mujer con cabeza de rana. Usted lo puede buscar ahí. Heket era la diosa de la fertilidad, ¿verdad? Y allí se enfrenta, y obviamente después ellos vienen igual, hacen lo mismo igual de las ranas. Después está los piojos que salen de la tierra, y era un dios que se llamaba Geb, G-E-B, era el dios de la tierra. Eso está en Éxodos 8:17, esa es la segunda plaga. Pero luego está el dios de las moscas, que era Hashi, que es el dios de las moscas, está en Éxodos 8:24, y es confrontado ese dios, ¿no? Luego hay otra diosa que es la muerte del ganado, era la diosa Hathor, y el dios Api. Eran dos dioses que son los dioses de la agricultura, eran nueve en Éxodo 9:6. Luego les salen tumores a ellos, a los egipcios, esa es la sexta plaga. Y en esta plaga, pues ellos tenían un dios que era el dios Emhotep, M-H-O-T-E-P, y era el dios de la sanidad, ¿ok? Eso está en esos 9:10. Luego sale la diosa de la lluvia, que es la Nut, N-U-T, diosa del cielo. Ellos tenían esa diosa del cielo, está en esos 9:23. Y luego sale el dios Osiris, ¿no?, que es ese dios de la oscuridad. Bueno, pues se oscurece, dice la Biblia. Salen los saltamontes, perdón, y Osiris era el dios de la fertilidad y de la cosecha, y pues tampoco puede hacer nada Osiris. Luego salen las tinieblas, que es la novena plaga,
y ellos tenían dos dioses, uno era el sol y el otro era la luna, ¿no? Uno era Ra, que era el dios sol, y la otra pues era la diosa de la luna, y no se mira ni la luna ni el sol, se miran en ese día. Y la última plaga es la muerte de los primogénitos, porque Faraón mismo se creía que era un dios. ¿Qué sucede? Pues muere el hijo de Faraón. ¿Y por qué sucedió esto, no? Es porque Dios quería demostrarle a Israel que los dioses de Egipto no tenían poder como él. Por eso dice la Biblia, él sacó con brazo fuerte a Israel de Egipto, porque él venció estos dioses. Ahora recordemos que una cosa es que Dios te saque de Egipto y otra cosa es que saque a Egipto de tu corazón. Entonces, por eso miramos que ellos a cada rato querían regresarse a Israel, a Egipto, y dice que ellos extrañaban los berros los berros y las cebollas. Entonces a cada rato querían apedrear a Moisés, hicieron un becerro de oro porque ellos querían regresar, ellos lo que querían era regresar a Israel. Entonces, ¿qué sucede? Dios tiene que lidiar con este pueblo de Israel, y dice la Biblia que ellos a cada rato ellos querían regresarse. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios tiene que otra vez volver a ¿cómo se dice? Volver con Israel. Y si usted mira en el libro de Hechos, verso 7, capítulo 7, Hechos 7, capítulo 39, dice que los padres no quisieron obedecer, sino que lo refutaron y en sus corazones se regresaron a Egipto. O sea, aquí vemos que Israel estaba arraigado con esos dioses, y aunque estaban afuera, ya no estaban en Egipto, ellos se regresaron. Y dice, diciendo Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya pasado. Entonces ellos se hicieron este becerro de oro, que es Tamuz, que es el hijo de esta diosa, ¿no? Isis, y ellos empiezan a adorar a esta diosa, ¿verdad? Y dice la Biblia, si usted lee ahí en el libro de Hechos, váyase al libro de Hechos 7, dice, en aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y se regocijaron en la obra de sus manos, pero Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo, porque está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso fue a mí a quien ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, oh casa de Israel? También llevaste el tabernáculo de Moloc, y ahí dice, y la estrella de Renfán. Entonces, aquí estamos mirando que ellos tenían el tabernáculo de Dios, ponían el tabernáculo de Moisés, y del otro lado ponían el tabernáculo de Moloc. Y si usted mira ese tabernáculo de Moloc, ¿ok? Usted investíguelo, vayas a Google, ahí lo va a ver, ¿ok? ¿Quién es este Moloc? Es ese mismo macho cabrío. Es el mismo macho cabrío que los satanistas adoran, ¿ok? Es Moloc, que es el mismo, es Baal, es Moloc, pero es el mismo Dios, ¿ok? Es el mismo que tiene los 2 dedos hacia arriba y 2 dedos hacia abajo, que significa que quiere unir el cielo con la tierra, ¿verdad? Pero ese es Moloc, es el mismo que adoran los artistas de Hollywood, es el mismo, ¿okay? Es este Moloc, a los cuales se les entregaban niños. Por usted está mirando niños desaparecidos, por usted mira que los niños, los satanistas los queman, ¿verdad? Y los entregan a esta misma deidad. Es la misma deidad dice la Biblia, no hay nada oculto bajo el sol que no deba de ser enseñado. Y dice que no hay nada nuevo, no hay ningún Dios nuevo, es el mismo. Entonces, el pueblo de Israel estaba atrapado allí en ese
su corazón se había endurecido. ¿Por qué? Porque estaban atrapados adorando esta deidad, ¿no? Este Dios, ¿no? Para ellos. Entonces Dios tuvo que lidiar con ellos. ¿Y qué pasó? Bueno, pues lo miramos que ellos no salieron de adorar. Entonces dice que Dios los abandonó, y ahí dice que los entregó para que sirvieran al ejército del cielo. Entonces, lamentablemente, cuando la persona está dura, que no quiere salir de ahí, entonces Dios ahí lo va a dejar. Ese es el deseo de tu corazón, adorar estas imágenes, adorar estos dioses, no para ti. Entonces, Dios simplemente se aparta. Ahí lo dice, ¿verdad? Dios se aparta. Dios no hace nada sin que nosotros le entreguemos nuestra voluntad a Él. Dios no es un Dios que nos va a obligar a seguirlo, tampoco nos va a obligar a amarlo. Entonces, ¿qué sucede? Dios entrega a la gente. Si eso es lo que quieres, eso es lo que le va a acontecer a la gente. Dice ahí en la Biblia, en el libro de Romanos 11, verso 8, tal como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor. Ahí dice, cuando la persona no quiere obedecer, este espíritu de estupor se apodera de la gente, y ahí lo dice. Dios les dio un espíritu de estupor, ojos que no ven, oídos que no oyen, hasta el día de hoy. Eso le pasó a Israel. Y David dice, su banquete se convertirá en lazo de trampa y en piedra de tropiezo, en retribución para ellos. ¿Por qué dice esta parte, su banquete? ¿Verdad? Porque donde estábamos leyendo, dice que el pueblo se levantó a comer, se levantó a jugar y se levantó a beber. Entonces, ¿cuál es la situación en estas fiestas paganas? Bueno, que eran fiestas, eran celebraciones, ¿ok? Y esas celebraciones se comía, se bebía, y era para tener un buen tiempo, ¿no? Y hoy todavía vemos esas celebraciones, como por ejemplo la celebración de la diosa Ishtar, ¿verdad? Ahí lo dice, lo mira usted en 1 Corintios 10, donde lo leí anteriormente, 7, dice, no seáis idólatras como ellos fueron. Algunos de ellos están escritos, el pueblo se sentó a comer, a beber y se levantó a jugar. Entonces, la gente muchas veces nomás le gusta eso, comer, beber y jugar. No están realmente entendiendo lo que es el reino de los cielos, que implica trabajo, implica batalla, implica búsqueda, ¿verdad? Pero aquí dice, ¿verdad? En Romanos, ahí la parte donde dice Romanos 11:8, que Dios les dio un espíritu de estupor, ojos que no ven, oídos que no oyen. Y ahí dice David, le dice, ¿verdad? Que su banquete va a ser lazo y trampa, y piedra de tropiezo, y dice, y retribución para ellos. Y luego dice, oscurécense sus ojos para que no vean, y doblen sus espaldas para siempre. Entonces, Dios no quiere que tengamos este espíritu de estupor. Entonces, ¿qué sucedió con Faraón? Él tenía este espíritu. No quiso obedecer, ¿verdad? Y Dios tampoco lo obligó. Pero también habían brujos que le estaban mostrando a Faraón que Dios también, que ellos podían hacer lo mismo que podía hacer el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, perdón. Entonces, hasta que ya por último fue que se murió su hijo, ahí fue donde Faraón reaccionó, recapacitó, los dejó ir, pero después de 3 días de que ellos se habían ido, entonces los persiguió, ¿no? Y fue cuando Dios les abre el Mar Rojo, cruzan el Mar Rojo y les cierra el Mar Rojo para que no regresen por ese camino, ¿verdad? Y ahí hunde los carros de Faraón. Amén, hermano Carlos. Hermana profeta, hay una pregunta aquí. No dice si es cristiana o fue cristiana
o es convertida o no es convertida. Pero dice, los gigantes dice que tuvieron relaciones con las mujeres. No, Dice, los ángeles los, tuvieron relaciones con las mujeres. bueno, algo así está diciendo. Pero dice, yo soy una mujer casada y he tenido encuentros con relaciones con estos seres. No sé si sean ángeles que se transforman o demonios que vienen a mí. Pero a mí yo ya no quiero tener relaciones con mi esposo. Me gusta de la manera que tengo los encuentros con esto. ¿Ese es un pecado o qué estará pasando? Es lo que dice nomás. Sí, es un espíritu de incubo. Un espíritu de incubo. Y este espíritu ahora es más conocido que antes. Cuando nosotros comenzamos las liberaciones, casi no se enseñaba de esto. Pero este espíritu de incubo, ¿ok? Obviamente sí también pueden ser demonios, ¿verdad? O espíritus, ¿verdad? Y sí pasa, y hemos liberado a gente de eso. Pero tiene que haber un pacto que ella tiene que romper, ¿verdad? Porque lo que puede suceder es que estos espíritus o estos demonios terminen matando a su esposo. Es lo que puede suceder, ¿verdad? Y lo que pasa, profeta, que ella le gustó. Tiene que renunciar. Sí, tiene que renunciar a ello. Porque ya ahorita lo que opera en ella es la carne. Recordemos que la carne, la palabra, ¿qué es la carne, no? En la carne están la concupiscencia, que es la concupiscencia, son los deseos engañosos del corazón. Entonces, si usted mira, dice la palabra de Dios cómo entró el pecado, ¿no? En Eva, dice que ella miró y lo deseó. Entonces, cuando el deseo nace, ese deseo que es una pasión desmedida, es una fuerza arrastradora a lo que viene siendo la lascivia, ¿ok? Entonces eso obviamente pues ensucia el cuerpo de la persona, es un espíritu, un demonio, es la lujuria, ¿verdad? Son espíritus demoníacos que viven en la persona, y la persona lo ha aceptado como norma y le gusta, ¿verdad? Pero obviamente su final sabemos, ¿verdad?, que el camino de muerte, ¿no? Y lo que puede llegar a suceder es que le puede dar a ella un cáncer cervical, ¿verdad? Porque son demonios o espíritus que ensucian el cuerpo de la persona. Entonces, no hay recompensa, hay retribución. Me gustaba lo que decía una de las hermanas que a mí me enseñó a orar. Me decía, el diablo le paga mal al que mejor le sirve. Entonces nosotros tenemos de entender que el diablo ha venido a matar, robar y destruir, dice la Biblia, y que desde el inicio él es un asesino. Entonces, las brujas y los brujos y los chamanes, los santeros, ¿por qué ellos le sirven al diablo? Porque les deja dinero, porque les deja recompensas, igual que los artistas, ¿verdad? Los artistas le venden su alma al diablo porque tienen dinero, pero al final, ¿cómo termina? Miramos cómo terminó Whitney Houston, cómo terminó Michael Jackson, cómo terminan ellos, ¿verdad? No terminan bien. Entonces, lamentablemente terminan sirviéndole al diablo y al final, pues, hay un reclamo no solamente de la vida de ellos, sino de sus hijos. Y eso es lo peligroso. Entonces, mi recomendación, mi hermana, es que renuncie a eso y busque la santidad y la limpieza de Dios, ¿verdad? Cristo puede perdonar todo pecado y Él la puede liberar de toda atadura. Amén, hermano dice, Carlos. Hermana, dice, Dios le bendiga, profeta. Gracias por ese conocimiento que nos trae y que Dios me la guarde. Dice, mi pregunta es, y bueno, porque me la han hecho muchas veces, los que les gusta andar en la carne y les gusta andar en el pecado,
Dios perdona todos pecados, aunque haya sido convertidos, Dios los perdona todos, o hay pecados que el Señor ya no va a perdonar. La sangre de Cristo es poderosa para limpiarnos de todo pecado. Sabemos que el pecado ensucia. La Biblia dice que tiene peso. Eso lo dice el libro de Hebreos 12, ¿verdad? Que dice que nos limpiemos de todo peso del pecado que tan fácil nos envuelve. Entonces el pecado lo que hace es que la gente tropiece, es lo que dice Hebreos 12. Dice, en tanto puesto que tenemos en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso del pecado que tan fácil nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay 3 niveles, si le vamos a poner niveles de pecado, ¿no? Le vamos a poner 3 niveles, ¿verdad? El primer nivel de pecado es lo que nosotros conocemos como la transgresión. ¿Qué es la transgresión? La transgresión es cuando uno rompe el pacto con Dios, transgredir la ley, ¿verdad? En 1 de Timoteo 2:13 dice, porque Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue el engañado, sino la mujer siendo engañada completamente cayó en transgresión. Entonces aquí miramos el primer nivel de pecado, que viene siendo transgresión. Y el engaño no es algo intencional. O sea, Eva fue completamente engañada, dice la Biblia, aquí lo está diciendo. Entonces, ella fue engañada y ella cayó en transgresión. Es como una persona cuando no ha sido enseñada a manejar, eso lo hablaba yo hoy en la madrugada en la intercesión de la mañana. Cuando usted va manejando y su papá le enseñó a manejar, usted no fue a una escuela, usted no conoce todas las leyes de manejo, ¿verdad? Pero usted puede cometer un error sin saber. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, antes el límite de manejo era 55 millas, después lo subieron a 65. Mi esposo y yo usualmente viajamos mucho por desierto y el máximo es 75. Entonces, usted puede ir 75, 76, 75, 76, ¿verdad? Pero es difícil estar mirando el speedómetro para poder decir, este es como yo voy, ¿no? De rápido. Entonces, muchas veces usted se le va la onda y puede subir a 78. Entonces, ¿qué va a pasar? A usted lo va a parar la policía y le va a dar un ticket. ¿Por qué? Porque transgredió la ley. ¿Ok? Pero si usted va a 95 millas por hora, 95, en una calle, en un freeway, digamos, y el policía lo va mirando, a usted lo va a detener y le va a dar un ticket, le puede dar un ticket, pero usted le sube una más, 96, usted ya no le va a dar un ticket del policía, usted lo va a arrestar, le va a quitar su licencia y le va a quitar su carro. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos el manejar un auto es considerado un arma. Uno tiene que tener cuidado cómo la utiliza, por eso uno necesita una licencia de manejar. Entonces, dice aquí que Eva transgredió la ley. Eso fue algo sin saber. Pero dice aquí que Adán sí sabía. Por eso dice, Adán fue creado primero, después Eva. Adán no fue engañado. Entonces, él no fue engañado. Él lo hizo porque quiso. Entonces, ahí él pecó. Entonces, el pecado es algo que usted sabe que está mal y usted lo hace. Ese es pecado. Entonces, está la transgresión, que es el pecado de omisión. O sea, yo no sabía y cometí este pecado, esta transgresión. Es más fácil que el Padre me perdone y me corrija. Pero el pecado es diferente. Porque el pecado tiene el derecho legal de abrir la puerta a la muerte. La Biblia lo dice. Que la muerte entró por un hombre, ¿verdad? Y con la muerte que entró, la enfermedad.
Dice que es el primogénito de la enfermedad, es el primogénito o la hija favorita de la muerte. Entonces, Adán con su pecado, porque él sabía que no debía de comerlo. Entonces, él vino y ¿qué pasó? Él pecó. Entonces dice, el alma que pecar siempre ciertamente morirá. Entonces, la transgresión se hace sin querer, sin saber, en ignorancia. ¿Ok? Más fácil que tú seas corregido en ese entonces, pero esa transgresión va a llegar a algún lugar. ¿Qué quiere decir? Que esa transgresión, si no se trata con ello, entonces puede pasar como maldición a la familia. Ahora, el pecado es diferente, porque el pecado se hace en el alma, porque lo dice la Biblia, el alma que pecare ciertamente morirá. Ahora bien, está la otra dimensión del pecado, que es lo que nosotros conocemos como la palabra iniquidad. La palabra iniquidad en el griego es la palabra abón. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa esto? No sé, para los que venden abón, pero esa es la palabra, abón, iniquidad. Y la iniquidad no es un pecado que se comete en el alma, es algo que obviamente pues se hace en el espíritu. Y dice la Biblia en el libro de Ezequiel que cuando Satanás peca, no dice que pecó, dice Ezequiel 28:16, a causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Pero en el 15 dice, perfecto eras en tu camino desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. Entonces, este es el otro nivel de pecado. Y la iniquidad es como el lodo. O sea, el papá pecó, la mamá pecó, los abuelos pecaron y se comete el mismo pecado y se va repitiendo. Ahora ya no es un pecado de pecado, ahora es una transgresión. Entonces, y el niño nace con ello. Perdón, nace con una iniquidad. La palabra iniquidad quiere decir torcido. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? El alma se tuerce. Fue lo que le pasó a David. Entonces, David pecó contra Dios, obviamente acostándose con la mujer de Urías. David asesinó a Urías con la espada de Amón, dice la palabra de Dios. Entonces hubo una maldición que lo persiguió a él. ¿Y qué sucedió? El hijo que le estaba esperando esta mujer de Urías, Betsabé, muere. Luego muere Amnón. Amnón es el hijo de David, uno de los hijos de David. Y viola a su hermana Tamar, una hija de David. Y Absalón, que era el hijo favorito de David, termina matando a Amnón. Y Absalón viene a ser perseguido porque este hijo le quiere quitar el trono a David. Y al final matan a Absalón, que es el hijo favorito de David. David lo llora, ¿verdad? Entonces miramos esta desgracia que le vino a David. ¿Por causa de qué? Por causa de la iniquidad. Él cometió un pecado que no era un pecado normal, fue una iniquidad. Entonces, ¿qué sucede? El profeta va y le da la palabra profética a David, ¿no? Y cuando se la da, ahí le dice, ¿verdad? La espada no se va a apartar de tu casa. Y de tu misma casa, le dice, se van a levantar tus enemigos. Ahí se lo dice en el libro de 2 Samuel 12. Ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías hitita para que sea tu mujer. Y así dice el Señor, he aquí de tu misma casa se levantará mal contra ti, y aún tomarán tus mujeres delante de tus ojos, y la daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres, y a plena luz del día. Y dice ahí, verdaderamente tú hiciste esto en secreto, pero yo lo voy a hacer delante de todo Israel a plena luz del sol. Y miramos que el hijo de
David, que fue Absalón, agarró todas las mujeres de David y las violó en la plaza, enfrente de todo el pueblo. Entonces, vemos esta maldición que se cumple por causa de ¿qué? Por causa de esta iniquidad que tenía David. Ahora bien, ya no era una transgresión, porque él no lo hizo en ignorancia, fue un pecado, pero el asesinato de Urías fue una iniquidad. ¿De qué sucede? Él se arrepiente, David se arrepiente en el libro de Salmos 51, y ahí él dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Mire lo que le dice: borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Entonces aquí le está diciendo: borra mis transgresiones, lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo conozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad. Mire, él está haciendo referencia ¿de quién? Está haciendo la referencia del pecado, de la transgresión, de la maldad, de la iniquidad. Y él lo dice aquí, ¿no? Y dice: he aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo, en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. O sea que él estaba en depresión. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrado. ¿Qué sucede? Él ya tenía problemas en los huesos, ya él estaba en depresión, y dice, entonces, dice: esconde tu rostro de mi pecado y borra mis iniquidades. Y luego dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué quiere decir? Que ya su espíritu de él se había torcido. Él se había torcido. Él ya estaba en iniquidad. Y dice: no me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu, restitúyeme el gozo de mi salvación. O sea, ya no tenía ese primer amor, ya no tenía ese gozo. Y dice: sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Entonces estamos mirando aquí la situación de David. ¿Ok? Entonces, hay pecados, obviamente Dios puede limpiar el pecado, Dios puede limpiar la maldad, Dios puede limpiar la transgresión, Dios puede limpiar la iniquidad, siempre y cuando una persona se arrepienta de verdad y se aparte de ese mal camino. Siempre y cuando él se arrepienta o ella se arrepienta. Recordemos que la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que mucha gente dice que así como la puerca lavada, ¿no?, vuelve al vómito. Así muchas veces la persona como que no entiende, vuelven a hacer lo mismo. Entonces no hay un arrepentimiento genuino. Dios quiere que nosotros nos arrepintamos verdaderamente y pidamos perdón por nuestras transgresiones y iniquidades y no regresemos a hacerlo. La Biblia nos dice: no sea que algo peor te acontezca, ¿no? Entonces ahí uno tiene que tener mucho cuidado y tiene que buscar la santidad, buscar vivir en limpieza, vivir en santidad. Entonces hay cosas que uno tiene que tener mucho cuidado. Un ejemplo: si mi papá fue alcohólico, fue alcohólico, y mi suegro, él fue alcohólico, mi suegra fue alcohólica, mi suegra murió en el alcoholismo, estuvieron en ese problema, ¿por qué yo voy a tentar de venir y traer botellas de alcohol a mi casa? Siendo que yo miré a mi papá morir de cáncer porque él era un alcohólico. Mi papá tuvo cirrosis, él le dio cáncer le dio cáncer debajo de un brazo, y él peleó por ese cáncer y él la libró, pero nunca dejó de beber. ¿Qué sucedió? El cáncer le salió en el hígado a los 43 años y él continuó bebiendo. Entonces él muere a los 43 años de cáncer. No importaba, él estaba poniendo quimioterapia y él todavía iba a buscar el Bacardí.
Entonces, personas que no se arrepienten verdaderamente, tarde o temprano va a venir el juicio, ¿verdad? Y ahí lo dicen en segunda de Pedro 2, verso 21, dice, pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia que haberlo conocido y apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Entonces, aquí es donde está el peligro, que muchas veces, si ya conociendo a Dios y habiendo probado sus bondades, uno decide abandonar a Dios. Allí es donde está el gran peligro. Y dice, les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero. El pueblo, él dice, el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Entonces, yo tengo que cuidar mi alma. Si yo ya sé que salí de ahí, no me voy a meter ahí. Si hace que esa era la pata por la cual yo cojeaba, pues no voy a regresar ahí. Tengo que cuidar mi manera de vivir. Amén, hermano Carlos. Bueno, amado oyente, entonces es tiempo de arrepentimiento. Dios da la oportunidad. Y le vamos a pedir a la profeta, ya para despedirnos, primero, para que ore por ti, hermano y hermana. Tú que te has alejado de los caminos del Señor y que la estás pensando, mañana regreso, mañana vuelvo a la iglesia. No es hora, porque qué tal si el Señor viene y tú te quedas. Y tú, amigo y amiga, que se te ha hablado, que se te ha predicado y que pues has cerrado tus oídos. O pide a la profeta que una oración, y también, profeta, hay que hablar de lo que va a pasar el día 27, donde va a ser la demostración de los libros y la dirección, para que los oyentes de una vez hagan la reservación y agarren boletos para que puedan venir ese día acá con nosotros, profeta. Amén, amén. Bueno, no hay boletos, pero bueno, voy a preguntarle a mi muchacho para que sí se pueden registrar en el webpage, ¿verdad? Para que ya pues usted pueda llegar con mucho gusto. Nosotros le doy a dar la dirección. Va a ser el 27 de septiembre, ese es un día sábado, va a ser de las 9 de la mañana a la 1:30 p.m. y va a ser en The Blessing Church of Rosemead, ¿okay? Es en el 7915 de Hellman, es Hellman Avenue, Rosemead, California, 91770. Entonces ahí lo vamos a estar esperando una vez más. Va a ser en el Blessing Church of Rosemead, 7915 Hellman Avenue, Rosemead, California, 91770. Así que usted busque ahí The Blessing Church of Rosemead, ¿verdad? Y ahí está la dirección. El 27 de septiembre, y voy a estar presentando todos mis libros. Ahí va a tener la oportunidad de conocerme, hacer preguntas, y también va a estar mi hija, mi esposo, también presentando sus libros. Mi hermano, que es editor, también va a estar ahí, así que con mucho gusto le vamos a atender. Amén, hermano Carlos. Bueno, va a estar firmando allí los libros, así de que venga, yo estoy seguro que usted y bueno, pues si tiene usted una historia que quiera decir, que ha dicho en su corazón, ¿cómo le puedo hacer para poder sacar un libro? Pues ahí van a estar y usted va a recibir información cómo lo puede hacer. Yo sé que hay muchos que tienen el deseo y el anhelo de tener su libro. Yo creo que esta es la oportunidad para que llegue ese día 27. Y bueno, puede llamarnos al área 323, al 427-1426. Área 323 al 427-1426. Ahí le voy a estar dando información y detalles del día 27. Ahí voy a estar yo también, así de que no se lo puede perder. Haga su tiempo. Vale la pena. Vale la pena que usted venga a recibir información de los libros que la profeta tiene allí, también de su esposo, de su hija,
Y también ahí va a estar la hermana Stephanie, su esposo también, el hermano Santiago también, y van a haber muchos, así de que no te lo puedes perder. Así de que haz tiempo, desde ya, haz planes para que estés allí ese día gozando. Así que, profeta, pues ya para despedirnos, orar por los que de alguna manera se sienten afligidos, afligidas, de alguna manera de hombres y mujeres la están pesando, si aceptan a Cristo o no aceptan a Cristo, pero la iglesia se va de la tierra. Y no solamente la iglesia, se va a ir el Espíritu Santo. Imagínense sin Espíritu Santo en la tierra, ¿qué no va a pasar, profeta? Ay, no, yo no quiero estar ni un segundo cuando eso suceda. Amado Dios y Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, sí, por aquellas personas que han estado, Señor, atentas a esta programación radial. Gracias, Señor, por cada una de las familias, de los hogares representados. Hoy te pido, Señor, por aquellos familiares que todavía no han decidido y tomado la decisión de buscarte, de seguirte y de servirte. Hoy te pedimos, Padre, que toque sus corazones, que permita, Señor, que te conozcan y te busquen de todo corazón. Guárdale, Señor, en sus caminos y tócale su corazón, Padre, para que ellos tomen la decisión de aceptarte como Señor y Salvador. Sabemos que tú eres la respuesta. Sabemos que tú nos has regalado, Señor, ese precioso, precioso regalo que es el sacrificio de tu Hijo. Sabemos, Señor, que el derramamiento de su sangre, Señor, fue necesario para que nosotros seamos salvos. Perdónanos, Señor amado, cuando no hemos tomado en serio el llamado. Perdónanos, Señor, cuando no hemos tomado en serio la seriedad de la hora. Hoy te pedimos, Señor, que toques los corazones de aquellos, Señor, que están necesitándote. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermano Carlos. Profeta, estaría bueno dar el nombre de los libros para que los hermanos y hermanas que vayan a llegar allí digan, bueno, pues ojalá y que los puedan ver todos, porque todos tienen buena información. Y pues vayan con esa mentalidad diciendo, me gustaría agarrar ese o después el otro, o de una vez los que estén ahí disponibles y que puedan gozarse y puedan tener más información de lo que está escrito en cada libro, profeta. Claro que sí. El libro de la fe y su poder es el primer libro que escribí y va a estar ahí ese libro. El primer libro es un libro pequeño. El segundo libro se llama De la oración a la intercesión, de la intercesión a la guerra espiritual. También ahí va a estar disponible. El tercer libro escrito se llama Niveles de guerra espiritual. Va a estar ahí también disponible. El cuarto libro se llama Dame 5 minutos. El primer libro, que es La fe y su poder, es cómo desarrollar la fe, qué es la fe, cómo mantener nuestra fe viva, qué es lo que Dios está esperando de nosotros en nuestra fe. El segundo libro enseña cómo usted entra de la oración a la intercesión y qué es la guerra espiritual, porque muchas veces la persona está confundida. El tercer libro, que se llama Niveles de guerra espiritual, trata de jerarquías demoníacas, peleas de guerras espirituales, cuáles son los poderes que Dios nos da, qué es la desobediencia, la rebelión, cómo actúa el enemigo bajo sombras y caos. Explica bastante de esa parte. El cuarto libro, el Señor me dijo, quiero que hagas un devocional porque mi pueblo no tiene vida devocional. Y ese tiene que ver con cada día tomar 10 minutos, 15 minutos para que usted tenga una vida devocional. Es un devocional de 60 días. Y el último libro, que va a ser el que se va a estar presentando ahí fuertemente, se llama Entrando a regiones celestes a través de actos proféticos. Y ese libro es el último libro que salió ya a la venta. Y ese es el libro que pues le está enseñando a muchas personas que no entienden el llamado profético. ¿Qué es el llamado profético? ¿Okay? Así que esos son los 4 libros que
los 5 libros, perdón, que el Señor me ha permitido escribir y van a estar ahí en ese día. Amén, hermano Carlos. También su hija tiene dos, ¿verdad? Pero uno... 2 libros, mi hija tiene 2 libros. Uno se llama ¿Cómo entrar se llama El don de José, y explica qué son los sueños y cómo interpretarlos. El segundo libro que ella escribió se llama El diario de una virgen, y trata de cómo conservarte virgen hasta el matrimonio. Entonces yo se lo recomiendo a los padres de familia que se lo compren a sus hijos. Y el otro que escribió mi esposo, ese libro se llama Llamados a Gobernar, y tiene que ver con qué es liderazgo y cómo desarrollar líderes, básicamente. Ese es el propósito de ese libro. Amén. Bueno, ahí está la información, hermano y hermana. Y bueno, parece que hay no sé cuántos libros ya están en Amazon, no sé, profetas, si pueden ir a Amazon. Están los 4 libros primeros, están en inglés, que se llama Faith and Its Powers, Faith and Its Power. El otro se llama From Prayer to Intercession, From Intercession to Spiritual Warfare. El otro se llama Levels of Spiritual Warfare. Y el otro se llama Give Me 5 Minutes. Esos libros ya están en Amazon en inglés. Bueno, ahí en español todavía no están. Bueno, pues va a tener que venir el día 27, amado oyente. Así de que creemos por fe que usted va a estar ahí presente en el nombre de Jesús. Y bueno, pues llámenos al área 323, al 427-1426. Área 323, al 427-1426. Bueno, lo sentimos porque no estamos dando el otro número de México porque se me perdió. No sé dónde lo dejé. Hasta nuevo aviso, pues vamos a tener que agarrar otro teléfono, pero ahorita no sé dónde quedó y estaba apagado, así de que lo sentimos mucho los de México que siempre nos llaman también ahí. No podemos contestar el otro porque se me perdió. Hasta nuevo aviso vamos a estar dando más detalles del teléfono que damos de México. Así que hermanos y hermanas, agradecemos por su fina sintonía. Gracias al hermano Tony allá en cabina de radio, a su esposa también. Gracias por estar pendientes ahí en los controles. Gracias a Radio Chequina allá en Ciudad Juárez, a Radio Chequina 95.1 allá en Ciudad Juárez. Y bueno, pues acabando esta programación, transmiten estas horas allá también, donde la audiencia del Paso, Texas, Ciudad Juárez, pues van a tener también la oportunidad de escucharlo una vez más. Así que, profeta, unas últimas palabras antes de... Y bueno, profeta, ¿por qué no da información? Porque yo creo que los oyentes, los que anhelan las cosas espirituales, los que anhelan las cosas que Dios está haciendo en las madrugadas, ¿cómo pueden entrar a la oración ahí, hermano? Sí, usted puede buscarme en Facebook, Marilia Balas, y ahorita ya estoy en TikTok, estoy hablando por lo menos unos 60 segundos de enseñanza. Ahí está Marilia Balas, me puede encontrar ahí como Marilia Balas en TikTok, y en Facebook Marilia Balas también, ahí está la oración de la madrugada. Y también usted puede buscar Iglesia de Cristo, Antorchas de Poder. Es la iglesia donde tenemos la oración todos los días, 4:45 de la mañana, todos los días. Y también estamos en YouTube, y ahí estoy, Marilia Balas, y usted también ahí me puede encontrar. Amén, hermano. Bueno, muchas gracias, amado oyente, por su fina sintonía. Recuerde que tiene una cita el día de mañana con la pastora Dilcia. Dilcia estará mañana a las 7 de la noche, hora de California, a las 10 hora de Atlanta, así de que no te lo puedes perder. Corre la voz, así de que agradecemos. Esperamos, hermanos y hermanas, que yo sé que hay muchos y nos han llamado, nos han dado mensajes que se edifican. Y cómo no, porque cuando hay radios cristianas que están haciendo la diferencia, pues bueno, y bueno, gracias a Dios que podemos desarrollar una enseñanza con libertad. Así de que pues agradecemos, profeta. No sé si fue Radio Chequina, me mandaron un mensaje, pero dijeron que había como 72,000
conectados, no sé cuál sea, pero si estuviéramos enfrente me estuvieran termando las piernas, pero como no me miran, pues aleluya. Dios les bendiga, hermanos, aleluya, y súbale el volumen. Unas últimas palabras, profeta. Amén, que el Señor me lo guarde. Muchísimas gracias por su fina sintonía, como dice el hermano Carlos, y que sigan adelante y que no se desanimen. Cristo está a la puerta y tenemos que ser fuertes y valientes y esperar que nuestro Señor Jesucristo nos encuentre haciendo la obra. Aleluya, amén. Bueno, gracias hermanos y hermanas. Gracias hermano Tony, allá su esposa en Radio Conquistadores para Cristo 100.9 FM en Atlanta, Georgia. Gracias al hermano Isaac, allá en Ciudad Juárez, El Paso, Texas. Radio Chequina 95.1 FM. Se pide de ustedes el evangelista de Cristo, Carlos Mendoza, desde Los Ángeles, California, juntamente con la profeta Mariela Balas. Buenas noches, bendiciones y será hasta el día de mañana. Dios le bendiga, profeta. Bendiciones, hermano Carlos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye. Buenas noches. Buenas noches. Este fue el programa radial Cristo es la Respuesta, conducido por el evangelista Carlos Mendoza, desde Los Ángeles, California, transmitiendo para Shekinah 95.1 FM en Ciudad Juárez y El Paso, Texas, en Shekinah TV, a través de Roku y a través de la 100.9 Conquistadores para Cristo en Atlanta, Georgia, Radio Fe 96.9 en Tijuana y Radio Fe 90.9 en Los Ángeles, California. Hasta la próxima. Dios te bendiga.